Buenas tardes, continuamos nuestro estudio bíblico de Primera Corintios y estamos en el capítulo 1. La última vez revisamos la salutación o el saludo inicial de cada carta y en este caso fue la de Primera Corintios. Y ahora vamos a ver los versículos en donde ya el apóstol entra en materia con diversos temas, con diversas situaciones que estaban pasando precisamente en la iglesia de Corinto. Bien, y entonces tenemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, donde dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, que os fue dada en Cristo Jesús. Obviamente los es una forma española que se tiene, ¿no? O sea, que les fue dada, podríamos decirlo ahora en nuestro tiempo. Y es muy importante esto, ya que el apóstol Pablo es muy sagaz y directo en cuanto a los términos de los cuales habla. La gracia no es cualquier cosa, la gracia de Dios, bueno, ¿qué quiere decir? La gracia es el favor inmerecido, es un regalo que Dios da. Dios da regalos, la gracia que le fue dada a los corintios. Y de la gracia ya empezamos a hablar la semana, perdón, con el libro anterior que fue Romanos. La gracia vino gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Esa es en parte las razones por las cuales dice fue dada en Cristo Jesús. Les fue dada en Cristo Jesús. Son cosas muy importantes que tienen que ver con esto de la gracia, pues el Señor Jesucristo trajo por medio de su sacrificio la gracia y es en Cristo Jesús que debemos nosotros también dar las gracias, pues es gracias a Él que vino la gracia. Es una forma redundante, por supuesto, pero gracias a Cristo Jesús, su sacrificio, entonces vino la gracia para nosotros o hacia nosotros, nos fue entregada esta gracia. Entonces, es muy importante entender que la gracia de la cual el apóstol Pablo está agradeciendo y va a hablar, no viene gracias a los méritos de los corintios, no viene gracias a las buenas acciones de los corintios o que los corintios le hicieron un favor a Dios al creer en Jesús. O sea, el favor lo hace Dios. Es el favor inmerecido, la gracia. Em, Dios da su gracia, Dios permite estos dones, Dios permite todos estos favores y es de forma inmerecida. Nadie hace absolutamente nada para merecer los favores que Dios da. Y es muy importante tener esto en cuenta, ya que esta carta y la siguiente, que 2 Corintios, también nos habla sobre los dones y sobre todo este favor inmerecido que vino gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta es una constante, agradecer en nombre del Señor Jesucristo, agradecer en Cristo Jesús, es una constante en el apóstol Pablo y es algo que nos manda como creyentes a hacer constantemente. Debemos agradecer a Dios en nombre de Cristo Jesús, eso es una constante. No simplemente orar amén y se acabó, no simplemente decir amén y ya estuvo, sino que todo lo debemos agradecer y asimismo todo lo debemos pedir. Recuerden que ese es el mandato de nuestro Señor, que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, entonces el Padre lo dará. Y también Él lo iba a hacer. Entonces, debemos pedir en nombre de Cristo y debemos agradecer en nombre de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está agradeciendo y está agradeciendo en nombre de Cristo, reconociendo que es en Cristo Jesús que viene la gracia por su sacrificio, viene la gracia por su favor, por su gloria, por su perfección, por su pureza, es que vino la gracia a nosotros, que somos su iglesia, o sea, somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. El apóstol Pablo entonces agradece esta gracia que les fue dada a los corintios. ¿Y cuál es la gracia? Vamos a ver, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Muy importante todo esto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Recordemos que de aquí salieron personas como Priscila y Aquila, que le enseñaron a Apolos. Apolos también tuvo mucho que ver acá en Corinto. Y de hecho, más adelante en este mismo capítulo vamos a ver cómo surge Apolos, este gran predicador, que de hecho muchos cristianos lo tomaron como en el mismo lugar del apóstol Pablo. Algunos cristianos dijeron yo soy de Pablo, otros dijeron no, yo soy de Apolos, otros dijeron yo soy de Cefas, Cefas es Pedro, y se pusieron a hacer
estos bandos adentro del propio cristianismo, adentro del pueblo de Dios. El apóstol Pablo va a reprender todo eso. Pero entonces, a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, fueron enriquecidos, es todos estos grandes hermanos, grandes hermanas que recibieron la gracia de Dios, el conocimiento de Dios. Pues sabemos, y más adelante, bastante más adelante, se va a ver que entre los dones está el don de sabiduría, don de conocimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces los dones no simplemente se trata de milagros o ciertas manifestaciones, sino que también está el conocimiento, el saber, el comprender, la revelación. Y obviamente tenemos que entender y desde ya comprender, pues el apóstol Pablo lo habla abundantemente, que la revelación dada por el Espíritu Santo es para revelar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa que se revela no es de Dios y no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a esta tierra a hablar de los apóstoles, a hablar de los profetas, a hablar de las grandes revelaciones y los grandes poderes que ellos puedan o quieran o digan pretender tener. El Espíritu Santo está sobre esta tierra específicamente para hablar de Cristo Jesús y de nadie más. Y aquel que es siervo de Dios está en esta tierra nada más para hablar de Cristo Jesús y de nadie más. El apóstol Pablo es bastante claro en eso y nosotros debemos ser bastante claros al respecto, especialmente por el tipo de evangelio que ahora nosotros vemos abundantemente. El apóstol entonces está agradecido a Dios porque recibieron de forma eh, de Dios, por bendición de Dios y por gracia de Dios, todos esos dones de conocimiento fueron enriquecidos, como dice en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y aquí vamos a detenernos, en primer lugar, para contemplar esta situación del confirmado en vosotros. Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y es entonces lo que debe llamarnos la atención si Cristo Jesús ha sido confirmado en nosotros. Si Cristo Jesús ha sido confirmado en nosotros, pues enhorabuena, qué bueno. Quiere decir que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ha hecho milagros, maravillas, ha hecho manifestaciones, se ha hecho presente, quiero decir, se ha hecho presente en nuestras vidas. Ahora, de hecho, cada cristiano tiene que entender, saber por su propia experiencia personal si Cristo Jesús fue confirmado en su vida. Muy probablemente esa es la razón por la cual hay quienes desertan de la iglesia, esa es la razón por la cual hay gente que se aparta de la iglesia, la razón por la cual la gente se aparta de la iglesia. No debemos echarle tanto la culpa, por ejemplo, al pastor, porque el pastor no fue a visitar. Entonces, como no fue a visitar, la gente se alejó. No, pero la gente, ¿por qué se aleja de Cristo? Una cosa es que se alejen de la iglesia por X o Y razón, tipo de alabanza y todo lo demás, pero la razón principal, la más importante es, Cristo Jesús ha sido confirmado en sus vidas. Y esta palabra confirmar, el apóstol la sigue repitiendo algunas cuantas veces. Y cuando uno ve los manuscritos, lo que quiere decir es hacer firme, que se haya hecho firme la palabra. Hay creyentes que pues son creyentes porque recibieron eh, audiblemente el conocimiento de alguien, entonces dijeron, está bien, creo en Cristo Jesús, pero les ha sido confirmado el mensaje. Esa es la pregunta. Yo no creo entre quienes me escuchan en este momento, haya quienes no se les haya confirmado el mensaje del Señor Jesucristo. Pero es importante entender que entre los creyentes, entre las personas que evangelizamos, llegue a ser confirmado el mensaje del Señor Jesucristo. Es decir, que no se queden simplemente en palabra, que no se quede simplemente en un mensaje de alguien que vivió hace 2000 años, que por supuesto el Señor Jesucristo tiene su lado humano, pero tiene su lado divino también. Y de ambas cosas debemos aprender, vivir y enriquecer nuestras vidas. El Señor Jesucristo está vivo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Él. ¿A través de qué? A través de su Espíritu. Y entonces esa es la razón por la cual el Espíritu Santo envía sus dones. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo entrega los dones a la iglesia. Principalmente para que el mensaje del Señor Jesucristo sea confirmado en los corazones de los creyentes y de los nuevos creyentes. Entonces, es importantísimo orar y suplicar al Señor que sean confirmados los corazones de los nuevos creyentes para que no sea simplemente una cuestión de me dijeron
los tantos pasos que tengo que hacer para ser salvo, las 4 leyes, las tantas verdades, todo, 10 razones para creer en Cristo, y entonces ahí viene el Evangelio. Por supuesto, todo eso es bueno y es importante y es lo que a nosotros nos compete. Entregar el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es por supuesto lo que nos compete. El punto es que quién es el que confirma ese mensaje. De hecho, el apóstol Pablo ahonda un poco más en los siguientes versículos, pero ese mensaje ha sido confirmado por Dios. Es ahí donde mucha gente se queda. Es ahí donde mucha gente tiene problemas. Es ahí donde mucha gente piensa, perdonen, en la forma como yo lo diría, piensa que le hacen un favor a Dios al acercarse, cuando no se dan cuenta que es Dios quien nos da el favor, y ese es un favor completamente inmerecido. Es decir, nosotros no hicimos absolutamente nada para que Dios se acercara a nosotros. Entonces, nosotros al acercarse a Dios, al acercarnos a Dios, no le estamos haciendo un favor a Él. Más bien, ha sido confirmado el mensaje en nosotros de verdaderamente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, está con nosotros, nos ha dado vida eterna. Es ahí donde entra entonces el Espíritu Santo a través de los dones, a través del poder que le ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo. Confirmar a los hermanos, confirmar a los creyentes y, ¿por qué no decirlo?, seguir confirmándonos a nosotros. Y es que también tiene que ver aquí la perseverancia. En este punto el apóstol Pablo no lo ha mencionado, pero más adelante sí lo va a mencionar. Pues bien, entonces entramos al versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Bien, para que no perdamos el hilo de los comentarios del apóstol, entonces leamos el 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda paciencia y en toda palabra y en toda ciencia. Recuerden que el apóstol está agradeciendo esto a Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora viene versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les falta de ningún don. Bueno, aquí tenemos que recordar la primera lección precisamente sobre la iglesia de Corinto. Recuerden, Corinto, el lugar en donde estaba, una ciudad cosmopolita, una ciudad central muy importante, en algún momento fue una capital, pero al mismo tiempo, como vemos en la carta, con muchos conflictos, muchas contradicciones y también con mucho pecado, con mucha carnalidad. De hecho, es así como se expresa el apóstol Pablo. Carnalidad, o sois carnales, dice el apóstol Pablo. Entonces, había muchas peleas, muchos conflictos y había mucha situación de pecado. Ahora, llama la atención que aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente, de tal manera que nada os falta en ningún don. De los que trajo el Espíritu Santo, nada os falta en ningún don. Llama la atención a este pueblo que se peleaba entre sí. Precisamente en los siguientes versículos empieza el apóstol Pablo a señalar las peleas que tenía. Este pueblo que se estaba peleando entre sí, este pueblo que había carnalidad, este pueblo en el cual había pecado, este pueblo en el cual había disensiones, también incluso con la cena del Señor. Incluso dice el apóstol Pablo, por esta razón, como ustedes toman la cena del Señor de forma indigna y no disciernen la presencia del cuerpo del Señor, por esa razón, algunos de ustedes están enfermos y algunos ya duermen, o sea, ya murieron. Por su situación carnal, por su situación de desconocimiento, pero tenían dones. Entonces, es una sociedad, llamémosle una sociedad eh, religiosa, aunque no nos gusta usar ese término religión, pero es una sociedad de la iglesia de Corinto muy especial, muy singular, muy llamativa, y todo esto viene a ahondar el apóstol Pablo, a señalar punto tras punto tras punto. Tomen en cuenta también, y de hecho lo va a mencionar más adelante el apóstol Pablo, que él ha recibido correspondencia de algunos hermanos, ha recibido correspondencia y estos hermanos entonces le han dicho, hermano Pablo, esto y esto y esto está pasando en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo empieza por medio de sus cartas a atender todas estas discrepancias y problemas y dificultades. Entonces, solamente quería señalar eso. Un pueblo de la iglesia de Corinto
que eran muy carnales, pero al mismo tiempo tenían muchos dones. Llama la atención, pues a veces, y diría yo, tal vez se nos ocurre pensar de que los dones vienen por una especie de merecimiento. Yo lo he merecido. Yo lo he recibido porque he trabajado mucho, porque he orado bastante, porque voy a la iglesia todo el tiempo. Y con esto no me malentiendan, todo eso es muy importante, pero no es que uno se merezca los dones. Incluso cerca del capítulo 13 de esta misma carta dice el apóstol Pablo un término muy interesante: procuren o procurad, dice, obviamente en el español que está traducido, procurad los dones mejores o los dones mayores. Entonces, es posible que nosotros nos esforcemos para recibir mayores dones dependiendo del trabajo, y ahí entraría entonces las parábolas de nuestro Señor que tienen que ver con la mayordomía más especialmente, pero no vamos a entrar a eso. Pero llama la atención el sentido de la gracia, recibir dones, y al recibir dones, algo muy interesante, lo vimos en la primera clase, algo muy interesante, al recibir dones no significa que somos perfectos. No significa que somos superhermanos o superhermanas. No significa que podemos ver a los demás desde arriba, porque yo estoy arriba, Dios me puso en una situación suprema, importante, más importante que la de ustedes, entonces me tienen que oír, tienen que hacerme caso. Y muchas cosas y muchas discrepancias que de hecho estamos viendo en el Evangelio actual y en diversas iglesias. Entonces, es muy interesante ver esto, tener dones, y aquí estamos hablando de verdaderos dones de Dios, no inventados, pero no vamos a entrar a eso ahora. Pero aquí estamos hablando de verdaderos dones de Dios, no me hace perfecto, no me hace completo. Por eso es que estábamos hablando sobre la santidad en la primera clase. Y se mencionaba la santidad precisamente, pues ese es nuestro propósito. ¿Tenemos dones? ¿Quiere decir que ya soy santo? No. Tengo que ir trabajando en santidad. Y obviamente no me malentiendan, lo vimos en la primera clase. Sí tenemos la santidad de Cristo, pero esa santidad de Cristo ya vive en mi vida, ya llena mi vida, ya domina mi vida. Yo soy dominado por la santidad de Dios. Y ese es el trabajo del creyente, ir caminando en esa santidad, que esa santidad vaya ganando cada vez más y más lugar en mí. Entonces, tener dones no significa ya terminé el trabajo, más bien tener dones significa que ahora tengo más trabajo y tengo más obligación y tengo que orar todavía más y tengo que leer todavía más y estudiar todavía más y tengo que consagrarme y entregarme más y más y más a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tengo una responsabilidad. El talento se me ha mostrado. Y entonces yo tengo que servirle a Dios. Y recuerden que servirle no es simplemente, bueno, si el Señor me manda a predicar, así como el apóstol Pablo, si el Señor me manda a predicar, no simplemente significa predicar, tengo que orar. Y mientras más personas quieran escuchar la palabra de Dios, tengo que orar más por esas personas. Entonces significa más consagración, significa entregar más de mi tiempo, significa entregar más de mi esfuerzo. Y, espero que queden claras estas situaciones, porque el Espíritu Santo nos está aclarando acá muchas dudas. Una persona entonces que tiene, dice él, dice ella, que tiene don de profecía, eso quiere decir que entonces todos tienen que sujetarse a esa persona. Es muy interesante, hay que ver la santidad de esa persona, no el don, porque el don vino por gracia. El don viene porque el Espíritu Santo se lo da, pero hay que ver la santidad de esa persona, es decir, hay que ver su compromiso con Dios, su entrega a Dios, su búsqueda de Dios, su seguridad de fe. Y entraría entonces la cuestión de la fe. Yo le llamaría la atención mucho a la situación de la fe. Usted todavía no ha encontrado sus dones, no se ponga a pensar, es que no leo mucho la Biblia o es que no oro, lo cual es muy importante y sí lo tiene que hacer. Y si no lo está haciendo, ya empiécelo a hacer ya, por supuesto. Pero yo le pondría más la atención a su fe, a la cuestión de la fe. Y en la cuestión de la fe no significa que yo soy puro, entonces como soy puro, por eso tengo que usar o puedo usar un don. No, la cuestión de la fe es qué es lo que Dios me ha dado. ¿Se recuerdan el paralítico que estaba a la puerta del templo? Cuando llegan los apóstoles, Pedro, Juan, van al templo. Y entonces se recuerdan, es famosísimo ese pasaje, ¿no? Que estaba pidiendo dinero y entonces le dice Pedro, dice,
clavando su mirada, viéndolo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, lo que sí tengo, lo que sí he recibido, te doy. No está hablando de su dignidad, no está hablando de su santidad. Y es que no estamos aquí para defender nuestra santidad tampoco. Nosotros estamos aquí para defender la santidad y la gloria de Cristo y obviamente su obra redentora por nuestras almas y nuestras vidas. Es en nombre de Cristo Jesús. Muy interesante todo esto, pues el apóstol cuando le preguntan, le interrogan, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esta sanidad, perdón? Lo hice por el nombre del Señor Jesús, al cual ustedes mataron, pero Él resucitó. Yo tengo el don, yo lo he recibido, pero lo he recibido para hablarles de este que ha sido crucificado. Ahí es entonces donde entra la fe, que es lo que Dios le ha dado a usted. Y es entonces donde entraría lo que estaba viendo y lo que quería señalar en el versículo 6. ¿El mensaje del Señor Jesucristo ha sido confirmado en su vida o no? Y con esto quiere decir, y hablando de los dones son una forma de confirmación. Es el Espíritu Santo trabajando en usted. A veces usted recibe esa bendición de otros hermanos, entonces son los dones del Espíritu Santo trabajando en esos hermanos para usted, para beneficio de usted, lo cual es bueno, lo cual es maravilloso, pero lo más maravilloso es cuando nosotros ya somos usados por Dios, por el Espíritu Santo, y que Él empieza a bendecir a todos los que nos rodean, gracias a nuestro don. Como dice el Señor en palabras del apóstol Pablo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. El Espíritu Santo entonces nos da los dones, nos muestra los dones, cuál es mi camino, cuál es mi destino, cuál es mi propósito, por qué estoy aquí como creyente y por qué tengo esta situación de vida. ¿Por qué tengo un hijo? ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué tengo tres? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Lo muestra el Espíritu Santo, nos guía el Espíritu Santo y esa es la confirmación. El Espíritu Santo confirma a los nuevos creyentes para que tengan la total seguridad en Cristo Jesús y en lo que han creído precisamente para que su salvación se mantenga. Pero la confirmación no termina ahí, lo vamos a ver. Dice entonces la segunda parte del versículo 7, el apóstol Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pues al final es eso lo que estamos haciendo acá. Muy interesante. Estamos en esta vida para vivir esa santidad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y eso le llamamos crecer en santidad, aumentar en santidad, vivir nuestra santidad, pero es una santidad que ya recibimos, ya todos nosotros somos santos, ya todos hemos sido santificados. Lo vimos en la primera lección. Y hemos recibido la gracia de Dios y esta gracia de Dios es muy importante para confirmar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, pero también para confirmar al Señor Jesucristo en las vidas de otros, especialmente los que acaban de convertirse. Aún así, el Señor Jesucristo sigue siendo confirmado por el Espíritu Santo constantemente. Ya vamos a llegar a ese versículo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Esperando que se manifieste nuestro Señor. No estamos estableciendo el reino, no venimos a poner un país de cristianos, de ahí el vecino, de ahí el vecino y así, a dominar. ¿Quién va a dominar este mundo? ¿Quién va a dominar y quién va a someter a todos sus enemigos? Es Jesucristo mismo. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, ¿y qué va a pasar cuando Él se manifieste? Lo que va a pasar cuando Él se manifieste es nuestra resurrección. Esa redención que aparecía en el capítulo 8 de Romanos, esa redención que nosotros estamos esperando, anhelando todavía que se complete todo ese plan glorioso de salvación que vino gracias al Señor Jesucristo, pues todo vino gracias al Señor Jesucristo. Es cierto que nosotros tenemos que padecer juntamente con Cristo, es una cuestión de fidelidad, Él nos va a dar la recompensa. Pero lo que estamos haciendo en esta vida es esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante al pensarlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo días, estamos viviendo años en donde los creyentes ya están desencantados, diría yo. No voy a usar la palabra decepcionados porque eso casi sería apartarse de la fe, pero desencantados con esto de la manifestación de nuestro Señor Jesús. Ya es como que están cansados de esperar. Ya hemos esperado mucho tiempo.
¿Por qué el Señor no se manifiesta? ¿Cuándo el Señor se manifiesta? Y estamos pendientes de las señales. Ah, bueno, hay una guerra allá, hay otra guerra allá, y entonces se despierta ese deseo, ese anhelo. ¿Será que ya viene? ¿Será que no viene? ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Y al final terminamos desencantados. Pero muy importante, el apóstol Pablo dice, este es algo vital que debemos tener nosotros como creyentes, esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos dice que todo eso es mentira. El mundo nos dice que todo eso es vanidad, que Jesús nos enseña este Cristo histórico, Jesús histórico, que jamás hizo milagros, que nunca resucitó, que al final murió. Su cuerpo se quedó en la tumba como la de cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque la gente está decepcionada, los que no creen en Cristo. Y los que creen en Cristo, diría yo, tal vez están desencantados. ¿Y por qué digo que están desencantados? Porque han dejado de predicar a Cristo. Por eso, ¿por qué creen que la iglesia primitiva se dedicó y con tanto esfuerzo se esmeró para predicar al Señor Jesucristo? Porque ellos ya estaban viviendo los días finales, los tiempos finales. Ellos ya lo creían. Ellos creían que en su vida, en esta tierra, mientras estaban en la carne, ellos verían al Señor Jesús descender del cielo. Es el Espíritu Santo quien les empieza a tocar el corazón. Vas a dejar el cuerpo. Así que lo que sabes, tienes que escribirlo, como fue en el caso de los evangelistas. Muchos fue así. Vas a dejar el cuerpo. Pedro lo menciona también. El Espíritu me ha dicho que en poco debo dejar el cuerpo. Ellos creían que ya venía el Señor, por eso tenían que correr. Ellos creían que estaban viviendo los tiempos finales y sí, de hecho, estaban viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales desde que vino el Señor Jesucristo, desde que se manifestó el Señor Jesucristo, estamos viviendo los tiempos finales. Ah, usted dirá, pero 2000 años es mucho, eso no es tiempo final. No es tiempo final para usted, pero para el Señor y su profecía apenas estamos viviendo un segundo desde que vino el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tiempo final para Dios? ¿Cuál es el límite que nosotros le ponemos al tiempo final para Dios? Por eso es que en las profecías, específicamente con el profeta Joel, dice, enviaré de mi espíritu y vuestros jóvenes verán visiones, soñarán sueños, hablarán nuevas lenguas. Cuando vieron eso en el día del Pentecostés, dijeron, ya viene, el Señor ya viene, se acabó. Y por eso muchos se convirtieron. No quiero decir que fallaron, no quiero decir que faltaron. Desde que viene el Señor Jesucristo, ya estamos viviendo los tiempos finales y siguen dándose los tiempos finales. Pero lo que vemos es una iglesia desencantada. Ya no vive como que el Señor ya viene y ya no trabaja como que el Señor ya viene. Es un problema. Y aquí el apóstol Pablo nos lo señala como esta introducción tan importante a la vida cristiana. ¿Por qué estamos aquí? Para vivir esa santidad que hemos recibido del Señor Jesucristo. Hemos recibido ese Espíritu Santo maravilloso que nos enseña esa santidad y por supuesto nos muestra la gracia, nos da esa gracia, nos enriquece con dones y manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? Para confirmarnos, para mantenernos firmes y seguros. De verdad hemos creído en Dios. No estamos saltando de una religión a otra, a otra, a otra. Aquellos tienen esto que me conviene, estos otros tienen esto otro que me conviene. No he encontrado, yo he encontrado al Hijo de Dios verdaderamente porque Él se ha manifestado en mí a través de su Espíritu y se ha manifestado a otros siempre por medio de su Espíritu. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos trabajando para confirmar a los hermanos y al pueblo de Dios para que soporten, para que sigan, para que perseveren y para que su fe se mantenga hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ciertamente se va a manifestar y se va a manifestar pronto. Puede ser que no en mi vida, puede ser que no en su vida, pero se va a manifestar y sí, es pronto. Y sí, ¿por qué? Porque ya estamos viviendo los tiempos finales. Pero la iglesia se ha desencantado de eso. Otra razón por la cual la iglesia está desencantada, o otra manifestación del desencanto de la iglesia, es que la iglesia no busca santificarse, no busca santificarse. Si le dijeran, mañana usted se va a encontrar con su presidente
¿Qué haría ahorita? ¿Qué ropa iría a buscar? ¿Qué perfume especial? Pediría hasta prestada incluso. ¿Qué zapatos especiales? ¿No? ¿Cómo se prepararía? Bueno, nosotros no nos vamos a encontrar con ningún presidente, pues al final no vale nada todo eso. Nos vamos a encontrar con el rey, el hacedor y el dueño de todo el universo y de todas las cosas, por cierto, no solamente de este universo, sino de todo lo que existe, ha existido o existirá jamás. Y nos vamos a encontrar con él. Él nos va a poner frente a sí mismo y tenemos que dar cuenta de nuestra santidad, cuenta de nuestro trabajo, cuenta de nuestro esfuerzo, cuenta de nuestra entrega a él. Que por cierto, mencionaba en el ejemplo, perfumes, ropa, nuestros adornos son nuestra obra y nuestro fruto hacia él. Cuando nos encontremos a Cristo, no se trata de ponernos una ropa especial, no se trata de usar un perfume especial. Nuestros adornos son nuestro fruto y nuestra obra y nuestra entrega y nuestro amor hacia él. ¿Está perseverando en eso? ¿Está luchando por eso? ¿Se da cuenta? La iglesia está desencantada. Y una iglesia desencantada es una iglesia triste, decaída, cansada. Trabaja por obligación. Trabaja porque se le impone. Una iglesia desencantada. Así que tenemos que cambiar nuestros propósitos. Y más bien recordar nuestros propósitos. Es esta la razón por la cual estamos en esta tierra, en esta vida. No sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar o a encontrar con el Señor. Pues al final no se trata de esperar cuando el mundo se acabe, hasta ahí voy a encontrarme con el Señor. Su vida se puede terminar mañana. Y en serio, usted se enfrentaría al Maestro mañana. ¿Cuáles son los adornos que lleva? ¿En qué forma se presentaría delante de él? Y con esto no le estoy diciendo que lo que está haciendo está mal o es incorrecto, ni ninguna cosa así. Es la perseverancia. Lo que el Señor quiere es que tengamos convicción y perseverancia. Lo demás se lo hace. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el crecimiento? Si planta una iglesia, si pone una misión, si se convierte en 1000, si se convierte en 1 millón. Es Él, es su gracia, es su espíritu. Y es lo que usted le permite que Él viva en usted. Y de hecho, o sea, los frutos que nosotros llevamos y llevaremos delante de Él son cosas que Él hizo. Y Él nos dará la corona a nosotros, aunque la corona se la merece Él. Ahora entiende por qué en el libro de Apocalipsis están aquellos ancianos que recibieron coronas, quitándose sus coronas y poniéndolas delante de Él. Porque Él lo hace todo. Él lo hizo todo. Ahora, lo que Él quiere es entrega. Lo que Él quiere es esa búsqueda. Lo que Él quiere es que tengamos misión, propósito, visión, entendimiento. ¿Por qué estoy en esta tierra? Estoy esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Estoy anhelando la manifestación del Señor Jesucristo, ese llamado al final de toda la escritura que aparece en Apocalipsis, capítulo 22. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y qué dice el apóstol? Amén. Ven, Señor Jesús. El espíritu de la esposa, el anhelo de la esposa es encontrarse con su esposo. Que obviamente eso no se trata de que la iglesia se va a casar en cierto sentido mitológico o alguna cosa así. Se trata de, en esencia, cuál es el principio elemental, cómo debe ser la iglesia. La iglesia debe ser esa novia anhelante. Debemos ser esa novia que anhela ya la manifestación del esposo, pero está sobria, está velando, está expectante. No se deja dormir, no se deja vencer, no se rinde de ninguna forma. La iglesia está desencantada porque ha dejado de anhelar al esposo y ha dejado de anhelar la venida del esposo. Nos hemos enfrascado en las cosas de este mundo, por supuesto.
¿Qué será cuando venga el Hijo del Hombre? El mismo Señor Jesucristo lo dice en el capítulo 24 de Mateo, lo dice bastante claro. Serán días de tribulación cual nunca lo hubo jamás. Por supuesto. Será un tiempo difícil, será un tiempo complicado, será un tiempo de espanto, pero no para la iglesia. Para la iglesia que anhela, que espera, que ha estado esperando tanto tiempo. Es el tiempo de mayor felicidad. Es el tiempo de encontrarse con ese ser especial que es su esposo. Y por supuesto que esposo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Estamos anhelando la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo está en cada corazón y esto debe estar en cada corazón y esto debe estar en cada iglesia y esto debe estar en cada nación de aquellos que anhelan al Señor Jesucristo y por supuesto publican su nombre. La venida del Señor Jesucristo es inminente, absoluta y segura. Es una certeza total, diga quien diga lo que sea. Sin importar que el mundo lo odie, sin importar que el mundo lo desprecie, Él vendrá y Él someterá a todos sus enemigos espirituales y físicos, los someterá bajo sus pies y de hecho bajo nuestros pies también. Será aplastado. Es una expresión muy interesante que lo utiliza el apóstol Pablo, lo vimos al terminar la carta de Romanos. Él aplastará a Satanás. ¿No es algo de dicha? ¿No es algo de gozo? Es un tiempo de gozo. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas y el enemigo del mundo y el que se llevó y engañó a tantísimas personas y se llevó a tantos a la condenación, al fin será aplastado. Pero es cierto, lo único que vemos como seres humanos y lo que ve el mundo, por supuesto, es la ruina de este mundo que ya está arruinado. No, no digamos otra cosa. El mundo está arruinado. Lo que queda es luchar por aquellos que conocen y creen y quieren vivir esa santidad y creer en el Señor Jesucristo y esperar la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Bien, ahora pasamos al versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿De quién está hablando? Bueno, venimos hablando del versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, os confirmará hasta el fin. Era el pasaje que les mencionaba. Confirmar no es simplemente a los nuevos creyentes que crean en el Señor Jesucristo, que sepan quién es verdaderamente por experiencia propia, viva, quién es el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, sino también a nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que no caigamos en desencanto, en sueño, en apatía. A veces nos hace falta la confirmación, a veces necesitamos la confirmación y a veces las confirmaciones del Señor son un poquito severas, puede ser para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis irreprensibles. Qué interesante todo esto. Si el Señor nos llama la atención es para nuestro bien, para presentarnos bien y correctamente delante de su presencia. Muy interesante todo esto. La salvación, hermanos y hermanas, no está en nuestras manos. Nuestra salvación, nuestro caminar como hijos de Dios no está en nuestras manos. Al venir a Cristo Jesús, hemos dispuesto nuestra voluntad, pero al disponer nuestra voluntad, lo que pasa es que entra el Hijo de Dios, entra el Espíritu Santo y entra el Padre Celestial a nuestras vidas. Y es cierto que no dominan nuestra voluntad, nos llaman la atención, nos envían mensajeros a través de predicaciones, a través de estudios bíblicos y por supuesto está su palabra, que es esa leche espiritual que menciona la Biblia y que debemos atender y que debemos buscar. Ahora, todo esto es el Padre Celestial, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo guiándonos por ese camino difícil. ¿Se recuerdan la puerta estrecha, el camino angosto que menciona el Señor Jesucristo? Esfuércense, esmérense, dice el Señor Jesucristo, por entrar. Pues es enhorabuena, es Dios quien nos ayuda a entrar. Y Dios es quien nos confirma, y Dios es el que nos mantiene firmes, seguros. Esta palabra confirmar, como mencionaba, una de las traducciones es mantener firme o estar firme o poner firme algo, hacer algo seguro, no, no que se tambalee, no que caiga, no que tenga poco equilibrio, sino que se mantenga seguro, que se mantenga firme. Y eso es lo que está haciendo Dios en sus vidas, obviamente si le dejan trabajar.
A veces nosotros rechazamos todo esto y rechazamos incluso hasta los castigos. Por eso mencionaba lo de la severidad. A veces Dios tiene que llamarnos la atención y a veces ese llamado es un poco severo. Pero pongamos atención, pues siempre todo es para nuestro bien. Dios quiere presentarnos delante de sí mismo, delante de su presencia, y que seamos irreprensibles. Yo le pregunto, ¿usted sabe cómo ser irreprensible delante de Dios? Y es cierto, me va a mencionar, bueno, es que estoy en Cristo Jesús y ya estuvo. Está bien, pero ¿qué hay de su moral? ¿Qué hay de sus actitudes? ¿Qué hay de su voluntad? ¿Qué hay de su entrega a Dios? ¿Qué hay de su búsqueda constante? Entonces, Dios usa y permanece en nuestras vidas, usa las situaciones, las vicisitudes, las circunstancias, ¿para qué? Para que oremos más, para que nos acerquemos a Él. Y todo para que podamos ser irreprensibles delante de su presencia. Lo que llamaría el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, tener honor o dignidad. Es un término muy interesante, obviamente no lo vamos a ver, pues ahora solamente estamos viendo Corintios, pero es muy interesante y tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con los creyentes. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica, ustedes están padeciendo esta persecución para que ustedes sean dignos de estar con nosotros. Muy interesante. ¿Dignos? Pero si ya somos dignos en Cristo, por supuesto, sí, ya son dignos en Cristo. Pero una cosa es ser digno en Cristo y otra cosa es de verdad haberme merecido ese sacrificio. Hacer todo mi esfuerzo, poner toda mi voluntad y decir, yo de verdad agradecí el sacrificio de mi Señor. Yo lo entregué todo. Yo me esforcé completamente. Que cuando vino el maligno, cuando vino el malhechor, que cuando vino este mundo o esta nación o este imperio que estaba en contra del Señor Jesús y me dijo, tienes que dejar de creer en Cristo. Yo dije, no, es más importante Él, es más valioso Él, es más glorioso Él. Esa es la dignidad. Esa es la dignidad a la que se refiere el apóstol Pablo. Por supuesto que jamás vamos a merecer el sacrificio de nuestro Señor, pero Él quiere que seamos dignos y Él quiere hacernos dignos de ese llamado, de ese sacrificio y de esa herencia, porque recordemos que tenemos una herencia gloriosa. Somos coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. También lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos. Somos coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. ¿Esto por qué? Porque a Dios le gusta que nosotros padezcamos, a Dios le agrada, Él se pone contento con que nosotros suframos. No, se trata de ser dignos, de esa dignidad. Por supuesto, es una dignidad que tiene que ver con el cielo y con las cosas celestiales y tiene que ver con la eternidad. Así que diría yo, merecería otra palabra, pero no hay nada mejor. Así que mejor usar dignidad, hacernos dignos. Él entonces, ahora podríamos utilizar esta palabra, confirmar, hacer segura esa fe, hacer valer esa transformación, ese cambio que está en nosotros. Y que por supuesto, si le fuimos útiles a Dios en esta vida, quiere decir, por supuesto, vamos a serle útiles en la eternidad, que de eso se tratan sus parábolas. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Las parábolas del Señor Jesús tienen que ver con eso. El Señor está viendo aquí a quién puede usar en la eternidad. Y si aquí Dios ve que no le puede usar, entonces no espere que en la eternidad le vaya a utilizar. Tiene que verlo aquí, tiene que darse cuenta aquí, tiene que entenderlo aquí. Por supuesto que él lo sabe, es Dios, lo entiende. Pero Él quiere que todo nuestro ser se comprometa, que estemos nosotros comprometidos, que entendamos la causa del Señor Jesús, que comprendamos cuál es nuestra razón de existir. Y que por supuesto nuestra razón de existir entregada por el Señor Jesucristo es mucho más valiosa que cualquier otra cosa que nosotros podamos alcanzar. Dios está confirmando entonces, asegurándonos, dándonos no solamente la salvación, sino que nos está dando un lugar, una posición, una superioridad, un poder. Y digo superioridad sobre el diablo. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre los demonios, pero a veces, por eso es que Dios nos tiene que empujar.
en ciertas situaciones. Permitirnos andar en el desierto algunas veces para que nosotros nos demos cuenta. Ponernos en situaciones y vicisitudes bien complicadas, como es el caso de los profetas que se enfrentaron solos al pueblo, a un pueblo idólatra. Pero a veces con palabras, a veces con milagros. Pero el Espíritu de Dios estaba con ellos. Yo pondré tu rostro, le dice a uno de los profetas, yo voy a poner tu rostro como diamante y ellos, el pueblo, no podrá enfrentarte. ¿Por qué? Porque si le somos útiles en esta tierra, le seremos útiles en la eternidad. Y ahí se trata de dignidad. Ahí se trata de dignidad. Es la palabra que usa el apóstol Pablo en Tesalonicenses, así que la uso así. Se trata de dignidad. No porque nosotros seamos dignos, sino porque el Señor Jesucristo nos hace dignos si nosotros nos dejamos llevar y conducir como Él desea. El cual confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Espíritu, perdón, con su Hijo. Lo voy a leer otra vez. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Qué interesante esta expresión. El apóstol está terminando el pasaje y no lo digo porque está en los subtítulos. Recordemos que los subtítulos no los puso el apóstol Pablo y no fueron escritos por el secretario, digamos, del apóstol Pablo, sino que en cuanto al tema, ahí termina. Y hace más una alabanza, pero en una alabanza hay seguridad, muy interesante. La alabanza y la adoración se trata de certeza de la fe. Eso es algo que se ha perdido. Eso es algo que se ha ignorado y que se ha olvidado. Estoy seguro de Dios, estoy seguro en lo que está haciendo. Por eso dice versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Hay un plan y hay un plan seguro porque el Señor Jesucristo no solamente vino a esta tierra, murió y se acabó, ya está en la presencia de Dios. Dios está interesado, Dios está interviniendo. De eso se trata el reino de Dios en nuestra vida. Está interviniendo constantemente en nuestra vida y aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no comprendamos lo que está haciendo el Espíritu Santo, está haciendo algo adentro de nosotros. El Espíritu Santo no está solo sentado. El Espíritu Santo no está solamente como un sello de la salvación y se acabó. El Espíritu Santo está haciendo una transformación. El problema es cuando nosotros no dejamos que nos transforme. El problema está en que nuestra alma sigue siendo la misma. Hace un año sigo siendo el mismo de hoy y dentro de un año voy a ser el mismo. Ahí hay un grave problema. No tiene que cambiar. No hay cosas que necesite cambiar o ya, es perfecto, es perfecta. No hay cosas que necesite cambiar. Entonces, ¿por qué no actuamos y por qué no caminamos en este caminar que nos da el Espíritu Santo? Para eso vino, para estarnos confirmando. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Él es fiel, Él es fiel. Es muy importante, esto también lo menciona el apóstol Pablo en cuanto a los filipenses. Él es fiel, que es cierto, yo les entregué la palabra de Dios, es cierto que yo les evangelicé, perdón, yo les evangelicé, yo les mostré la palabra, pero aunque yo no esté, Dios está. Y es Dios quien va a terminar la obra. Es esa la razón y es esa la convicción del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba en Tesalónica y salió a otro lugar cuando empezó a evangelizar? Es cierto, empezó la persecución. Lo persiguieron en Tesalónica, lo persiguieron en Filipo, lo persiguieron en diferentes lugares, lo perseguían, lo perseguían, lo perseguían. Pero él, ¿qué pasaba? Oraba, enviaba a sus colaboradores, pero al mismo tiempo tenía seguridad. De eso nos habla acá y también nos habla el apóstol en Filipenses. Tenía seguridad. ¿Seguridad en qué? Es Dios quien está haciendo la obra. Yo no necesito estar ahí todo el tiempo. Yo no necesito estar vigilando. Yo me refiero al apóstol Pablo, por así decirlo. No necesito estarlos vigilando. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están logrando, realizando, ejecutando? Dios está con ustedes y es Él quien va a terminar la obra. Y es Él quien va a guiarles. Y es Él quien va a presentarlos delante de sí mismo y los va a presentar delante de sí mismo de tal manera que sean irreprensibles.
como mencionaba el versículo 8, irreprensibles. Yo entonces no tengo que poner mi seguridad en mis buenas acciones, en mi buen cambio, en los dones que Dios me ha dado, en seguir usando los dones o en qué está pasando. No tengo que poner mi seguridad en que la gente se convierta o no se convierta, o en el sentido de que tengo que cambiar el evangelio, hacerlo uno bonito para que la gente entonces sí se agrade venir a mi iglesia. No tengo que hacer eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer delante de Dios? Lo único que tengo que hacer es dejarme hoy guiar por Él. ¿Qué va a hacer Él? Depende de Él y estoy completamente seguro que Él va a hacer la obra que Él quiere hacer. Conmigo, con mi vida, con mi propósito, con mi trabajo, con mi servicio. Yo no tengo por qué decir a los cristianos, tiene que cambiar esto, tiene que deshacer esto, tiene que empezar a armar esto en su vida, en su corazón. Yo, humanamente, yo como humano, es el Espíritu Santo en su corazón quien va a ir lidiando, guiando y le va a llevar. Si tiene el Espíritu Santo, ya se confirmó todo. Ya está en ese caminar, en esa intención, en ese deseo, en ese propósito, o si quiere verlo así más claro, en ese empujar de Dios en su vida. Y el empujar de Dios es algo que usted sobre lo cual no tiene voluntad. Van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas, van a pasar cosas difíciles y va a haber también mucho tiempo de descanso, de reposo, como menciona precisamente el Salmo 23, que es Él el buen pastor, quien me guía a lugares de delicados pastos. A veces nuestra vida como creyentes de lugares de delicados pastos, aguas de reposo, pero también a veces es ese valle de sombra de muerte. Y sobre el valle de sombra de muerte, por supuesto que también el Señor nos va a guiar si nosotros nos hemos enfocado en ser las ovejas obedientes, pasivas y dirigidas por Él. De eso se trata la vida cristiana. Es muy interesante que en estos versículos que hemos leído en este día, del 4 al 9, el apóstol Pablo nos hace un ejemplo y una manifestación precisamente de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Es cierto que hay dones, pero yo no tengo que controlar los dones. Es Dios manifestándose para beneficio de los hermanos, para beneficio de los creyentes a través de mi vida. Y todo es por gracia. Y todo es por gracia. No porque yo soy muy importante, no porque yo soy el mayor, no porque me tienen que reverenciar, ni tampoco porque me tenga que creer. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas? Él nos está transformando, Él nos está cambiando, Él porque nos va a presentar delante de sí mismo para darnos ese lugar en gloria que Él ya sabe cuál es. Lo que le toca al creyente es no ser renuente, necio, incapaz de cambiar. Usted puede cambiar, por supuesto que sí. Y no estoy hablando de su cuerpo, ya sabemos qué va a pasar al cuerpo. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo nos habla claramente del cuerpo, aunque este cuerpo, aunque este vaso se va deteriorando, se va desgastando, el ser interior, el ser espiritual, ese se va renovando de gloria en gloria. Ya sabemos eso. Ahora, nos estamos renovando, mi mente se está renovando, lo que vimos en el capítulo 12 de Romanos hace varias semanas. Es muy importante, se va renovando. Estoy dejando que Dios renueve mi mente, estoy dejando que Dios cambie mi mente. Lo que antes pensaba, ahora ya no lo pienso tanto. Y con esto no me refiero obviamente a la doctrina. La doctrina es bueno tenerla firme y mantenerla, pero que no nos mantenga amarrados, que no nos amarre. Estamos hablando sobre la confirmación y por eso me llama la atención que como creyentes le hemos quitado, digamos, en la iglesia actual, se le ha quitado un poquito la importancia, tal vez para no caer en ciertos dogmas, tal vez para no caer en cierto fanatismo, se le ha quitado la importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas. De hecho, como iglesia nosotros difícilmente damos testimonio. Ya no es aquello como antes que en el servicio un hermano pasaba a dar un testimonio que hubo una sanidad, que hubo una transformación, que hubo una manifestación de Dios en su vida. Una hermana pasaba y hacer lo mismo. Ahora difícilmente hay iglesias que hacen eso. ¿Por qué?
Dios nos está manifestando en la vida de los creyentes. Dios nos está mostrando. ¿No tiene importancia eso? ¿Es una parte insignificante? No, hay que poner la ofrenda, hay que poner la oración, hay que poner los coros, los himnos o lo que sea que se cante, pero como que los testimonios, o sea que ya no son valiosos. O los dejamos para fin de año también. Ahí en fin de año entonces empieza a dar sus testimonios, hermanos. Es bueno que empecemos a hablar y a dar testimonio del Señor. Hago la aclaración, no testimonio de sueños, no testimonio de visiones, no testimonio de Dios me dijo, Dios me habló, Dios se me mostró y esas cosas, que muchas de esas cosas se muestra definitivamente que no es de Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de sanidad, que Dios ha tocado su vida, que Dios la ha librado de un gran problema, todas esas cosas. Y Dios no lo hizo una vez, hace 10 años, hace 20 años, Él lo sigue haciendo constantemente. Y eso es lo que debemos seguir hablando y debemos seguir testificando para confirmar a los hermanos, para que tengan fe, para que tengan seguridad y Dios se pueda manifestar en sus vidas. Es muy importante. Si le hablamos a otras personas de Cristo, es para que ellos tengan fe, crean en Cristo, le entreguen su vida y entonces Dios se empieza a manifestar y confirmar el Evangelio en sus vidas. Para eso son los dones también, para confirmar a los hermanos. El venir al Evangelio no se trata de venir a un mundo mágico. Venir al Evangelio significa entrar en comunión con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene poder. Y la presencia de Dios transforma. Y la presencia de Dios sana. Y la presencia de Dios bendice. Pero ¿qué le ha pasado a la iglesia en general? Ha dejado de creer. Es un gran problema. Ha dejado de creer. Todos estos puntos son importantes. Son importantes todos estos puntos. Por favor, regresemos. Esto lo dejé de hacer, lo voy a empezar a hacer. Esto ya no lo estoy haciendo tanto. Voy a hacerlo un poco más. Voy a dedicarle más tiempo a esto. ¿De qué se trata esto de la santidad? ¿Tengo que buscar la santidad? De hecho, no. La santidad ya está en ustedes. Si tiene el Espíritu Santo, ahí está la santidad. No tiene que ir a buscarla con cierta iglesia, en cierto lugar, en cierta denominación. Está en usted porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a mostrar su santidad en Cristo Jesús. Y por supuesto, esto lo que quiero decir es que puede romper cada cadena, cada atadura, cada problema, cada conflicto que haya en su mente, en su vida, en su familia incluso. Porque está la santidad, la presencia de Dios está en su vida. Las vidas deben ser transformadas. Esa es la esencia del Evangelio. La transformación del ser humano caído, arruinado por la presencia gloriosa del Hijo de Dios que viene a sus vidas por medio de ese Espíritu Santísimo que no vemos, pero que está ahí, se hace presente, no está mudo, no está quieto y tiene todo poder. Pero no actúa en nosotros si nosotros no tenemos fe, si nosotros no tenemos confianza y el Espíritu Santo está queriendo que tengamos fe. Y su voz es la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios morando en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, el Espíritu Santo no puede confirmar esa palabra. Confirmar la palabra. Muy interesante todo esto, que por supuesto vamos a seguir viendo. Como decía, es una especie de resumen la que hace el apóstol Pablo acá, solamente en estos versículos, una especie de resumen sobre la vida cristiana, que todo esto va a abrirse mucho más. Y en esencia vamos a ir viendo muchos otros detalles conforme a la vida y la situación de la iglesia de Corinto y de todo lo que trata y todos los temas que trata el apóstol Pablo. Así que sé que probablemente han quedado ciertas preguntas, pero vamos a seguir viendo, o ciertas dudas, ciertas cosas que no han quedado muy claras. Pero de hecho el apóstol Pablo seguirá hablando de todo esto a lo largo de esta carta y no digamos también a lo largo de Segunda de Corintios. Así que estas dos cartas son importantísimas para todos los creyentes.